Imagine la televisión americana sin más. Es difícil, ¿verdad? Eso es porque la serie no solo era popular, transformó lo que podía ser una comedia, estrenada en 1972 durante los últimos años de la Guerra de Vietnam. Mas estaba ambientada en la Guerra de Corea y mezclaba el humor con el desamor. Ella dijo, tuve una aventura amorosa infeliz. Y yo le pregunté, ¿fue uno de mis médicos? Ella respondió, no, fue tu cura. Sus estrafalarios personajes exploraban lo absurdo de la guerra y la resistencia del espíritu humano. Rápidamente se convirtió en una de las favoritas de los fans, pero entre bastidores, la serie evolucionaba constantemente. A medida que se profundizaba en el comentario social y en la complejidad de los personajes, las tensiones aumentaban. Varias estrellas muy queridas tomaron la difícil decisión de abandonar la serie. Sus salidas fueron personales, profesionales o se debieron a conflictos creativos. Las razones pueden sorprenderle. Veamos más de cerca lo que realmente ocurrió. Una historia de guerra contada con el corazón. Hay mucho que desentrañar en este caso, pero antes de entrar en materia, rebobinemos el reloj y veamos cómo cobró vida esta legendaria serie, como muchas otras impecables series de televisión. La historia de Mas no comienza en la televisión, sino en un libro allá por 1968. Dr. Richard Walker, seudónimo del cirujano de la Guerra de Corea H. Richard Wurmberger, publicó Mas, una novela sobre 3 médicos del ejército. La novela era un relato ficticio de su época como médico de un hospital quirúrgico móvil del ejército durante la Guerra de Corea, y gracias a su mezcla de humor negro con momentos de calidez humana y amarga realidad, el libro se convirtió en un éxito de ventas y atrajo la atención de Hollywood. 2 años después de la publicación del libro, el director Robert Altman adaptó la novela en la película Mas, una comedia negra satírica irreverente y aleccionadora a la vez. La película, protagonizada por Donald Sutherland en el papel de Hawker Pierce y Elliot Gould como Trapper John, caló hondo en el público, especialmente cuando la guerra de Vietnam se cernía sobre la conciencia estadounidense. La película pronto se convirtió en un éxito comercial y de crítica, ganando la Palma en Cannes y un Oscar al mejor guión, pero la verdadera explosión cultural llegó 2 años más tarde, cuando la CBS adaptó el concepto en un programa de televisión semanal desarrollado por Larry Gelbart y Gene Reynolds. La versión televisiva de Mas se estrenó el 17 de septiembre de 1972. Mantuvo la ambientación bélica y el humor fuera de lo común, pero introdujo un estilo más serializado y centrado en los personajes que permitía una narración emocional más profunda. Alan Alda se metió en el papel de Ojo de Halcón Pierce y se convirtió rápidamente en el corazón de la serie, aunque la primera temporada tuvo problemas de audiencia, hasta el punto de que estuvo a punto de ser cancelada. La CBS se arriesgó y la trasladó a los sábados por la noche. Con este movimiento, los índices de audiencia se dispararon, y también el impacto cultural del programa. Para muchos, la serie también rompió moldes. Fue la primera de su género en Hollywood, experimentando con el formato, utilizando imágenes reales de guerra, e incluso fue una de las primeras comedias estadounidenses en presentar regularmente el sonido de helicópteros en lugar de una pista de risas. Alan Alda, que interpretaba a Ojo de Halcón, se convirtió más tarde en director, guionista y fuerza creativa de la serie, impulsando un mayor realismo y complejidad emocional, pero a medida que más maduraba, también lo hacían sus personajes, y digamos que no todos los actores estaban de acuerdo con la nueva dirección. Algunos sentían que sus papeles se estaban reduciendo o convirtiendo en caricaturas. Otros se enfrentaron a problemas personales o sintieron la necesidad de explorar otros caminos creativos. En general, a lo largo de sus 11 temporadas, Mas experimentó numerosos cambios de reparto, pero a pesar de todo, se mantuvo anclada en una misión singular, mostrar el coste de la guerra a través de la lente de la compasión, el ingenio y los inquebrantables lazos humanos. Con esto en mente, pasemos directamente a la primera gran salida de la serie, un actor cuya marcha fue tan inesperada que los guionistas optaron por acabar con su personaje en un momento que conmocionó a la nación. Mlan Stevenson. Si preguntamos a los fans de Mas qué momento les impactó más, lo más probable es que señalen la escena final de la tercera temporada, Abyssinia Henry. Fue solo una línea transmitida silenciosamente por radar, pero lo cambió todo. Ese momento fue revolucionario, no solo porque conmocionó al público, sino porque marcó la primera salida importante de un miembro fundamental del reparto de Mas, Mlan Stevenson. ¿Pero cómo llegamos allí? Mlan había sido una parte vital de Mas desde el principio, como afable y a menudo confuso oficial al mando del 477º. Su personaje, el coronel Henry Blake,
Era el complemento perfecto para la locura de la guerra, donde Ojo de Halcón y Trampero aportaban rebeldía e ingenio. Henry Black aportaba humanidad, a veces agotado, a veces despistado, pero siempre bien intencionado. En las primeras temporadas, la actuación de Mlan le valió elogios generalizados y un Globo de Oro. Era divertido, simpático y muy querido por los fans. Pero entre bastidores, las cosas no eran tan armoniosas. Según entrevistas y memorias del reparto y los guionistas, Mlan se sentía cada vez más frustrado con su papel. Aunque la serie empezó como una comedia de conjunto, pronto empezó a girar en torno al Ojo de Halcón Pierce, interpretado por Alan Alda, y a medida que Alda se implicaba más en la escritura y dirección de la serie, su personaje adquiría mayor peso emocional y narrativo. Mlan, mientras tanto, se sintió marginado, tan marginado que llegó a decir a la revista People en 1975, «Quiero ser el número uno. Quiero ser el tipo que lleva el espectáculo», pero aunque suene egoísta, en realidad no se trataba del ego de Mlan. Verás, Mlan tenía grandes sueños de convertirse en una estrella, tenía grandes ambiciones, pero si hay algo que debes saber sobre Hollywood, es que suele ser muy fácil para un actor caer en un papel estereotipado. Y para Mlan, estaba cayendo en un pozo en el que no quería tener nada que ver. Vio lo poderosa que podía ser la televisión y creyó que tenía el carisma y el talento necesarios para presentar su propio programa. Quería buscar oportunidades en las que no fuera siempre el segundo o tercer plátano, quería ser el primero. Así que al final de la tercera temporada, Mlan se dirigió a los productores y les dijo que no volvería. Aquí es donde las cosas dieron un giro. Tradicionalmente, cuando los actores dejaban las comedias, sus personajes eran despedidos suavemente, transferidos, reasignados e incluso enviados a casarse, pero más no era una comedia tradicional. Sus creadores, Larry y Jan, vieron la oportunidad de hacer algo audaz. Querían recordar a los espectadores que más era en el fondo una historia de guerra, que en la guerra, no todo el mundo llega a casa, y esta era la oportunidad perfecta. Lo que tuvo éxito fue el legendario episodio Abyssinia Henry. En el episodio, Henry Black recibe sus órdenes de baja y se prepara para volver a casa. Hay celebración, lágrimas, abrazos, una alegre despedida. Durante 25 minutos, parece un final feliz, pero entonces llega la escena final como una tormenta furiosa. Radar entra en el quirófano, sombrero en mano, rostro serio. Los médicos están a mitad de la operación cuando él da la noticia de que el avión del teniente coronel Henry Black fue derribado sobre el mar de Japón. No hubo sobrevivientes. Lo que siguió fue un intenso silencio que pudo oírse en toda América. Ni música dramática, ni risas, ni ruidos de helicóptero, solo caras atónitas y el pitido del equipo quirúrgico. Esa escena cambió la historia de la televisión. Fue una de las primeras veces que un personaje querido de una comedia de situación moría de forma permanente y sin previo aviso. Las crudas reacciones del reparto fueron en parte reales, ya que solo unos pocos conocían el final de antemano. Alda reveló más tarde que Gary Berghoff, que interpreta a Radar, fue el único actor al que se le avisó con antelación para que pudiera prepararse. El resto del reparto reaccionó genuinamente en esa toma final. Nada más emitirse, el episodio generó una respuesta inmediata e intensa. La CBS recibió miles de cartas, muchas elogiando la honestidad de la serie, otras enfadadas por la repentina desaparición de un personaje tan querido. Algunos incluso acusaron a los productores de ir demasiado lejos. Carol Larry defendió la decisión. Queríamos decir que no todo el mundo se va a casa. Y así fue. Pero, ¿qué fue de Mlan tras su marcha? Digamos que las cosas no fueron tan de color de rosa como probablemente imaginaba. De acuerdo, las cosas fueron bastante bien al principio. Firmó un lucrativo contrato con la NBC, deseoso de emprender su propio camino. Luego pasó a protagonizar el show de Mlan Stevenson, una comedia familiar construida en torno a su afable encanto. Parecía estar trazando sus propios términos y haciéndose un nombre en la industria, pero duró poco. Su programa fue cancelado tras una sola temporada y un segundo intento con el programa Hello Larry fue aún peor. A pesar de las grandes esperanzas y la intensa promoción, el programa fue criticado y se convirtió en un chiste en los últimos años. En retrospectiva, Mlan se arrepentiría de haber dejado más. En una entrevista de 1983 con Los Angeles Times, admitió, «Me saqué a mí mismo del juego». No era solo que sus nuevos programas fracasaran, fue más la comprensión de que más fue una experiencia única en la vida. El elenco, la escritura, el impacto, fue un rayo en una botella. Algunos de sus compañeros de reparto, como Alda y Loretta,
Expresaron su tristeza por su marcha, pero también comprendieron su deseo de diversificarse. Otros se preguntaban en voz baja si se había apresurado a abandonar algo especial. A pesar de su arrepentimiento, Mlan siguió trabajando en televisión e hizo apariciones esporádicas en otros programas. Pero nunca consiguió el mismo éxito ni la misma conexión emocional con el público que cuando interpretó a Henry Blake, cuando falleció en el 96 a la edad de 68 años. Los fans y compañeros de profesión se volcaron en homenajes. Alda lo recordó como un actor maravilloso y un buen hombre. Wagary lo calificó de espíritu desenfadado que alegraba a todos los que le rodeaban. Di lo que quieras de Mlan, pero en cierto modo, su marcha dio alma a la serie, y esa es la ironía, aunque se marchó para encontrar su gran oportunidad. El papel que abandonó se convirtió en el más duradero de su carrera, pero si pensabas que la salida de Mlan fue angustiosa, la salida de Wayne Rogers de más fue algo totalmente diferente, tranquila, complicada y llena de drama entre bastidores. Wayne Rogers, mientras que Mlan tuvo un episodio de despedida, un adiós con lágrimas en los ojos y un momento que pasó a la historia de la televisión. Wayne Rogers simplemente desapareció, lo vimos en un episodio, y al siguiente ya no estaba, sin despedida, sin explicación, y ciertamente sin cierre. ¿Por qué?, te preguntarás. Digamos que las cosas no siempre son tan de color de rosa en el set como pueden parecer en cámara. Para entender lo que pasó, tenemos que volver al principio. Wayne Rogers interpretaba al trampero John McIntyre, la mitad del dúo cómico original que definió las primeras temporadas de Más. Él y el Hawk Pierce de Alda eran la vida del 477º. La química entre el dúo era magnética, y al público le encantaba, especialmente cuando decidían mezclar sus bromas rápidas, sus travesuras y su amistad inquebrantable. Era como ver una versión bélica de la extraña pareja, aunque con chistes de bisturíes, pero detrás de las risas se escondía la tensión. Resulta que Wayne había firmado para Más con la impresión de que sería una verdadera serie de conjunto con el mismo tiempo en pantalla para el elenco principal, pero a medida que la serie evolucionaba, gran parte del protagonismo empezó a recaer en el personaje de Alda. Pronto quedó claro que Hapkeye se convirtió en algo más que un co-líder. Ahora era el centro moral de la serie, el ancla emocional. Y poco después de que Alda, que era un guionista y director dotado, empezara a contribuir en gran medida a la dirección creativa del programa, las cosas empezaron a cambiar de verdad. Al principio, a Wayne no le importaba el éxito de Alda, al contrario, se decía que ambos se llevaban bien, pero, naturalmente, pronto empezó a sentirse marginado. El personaje de Alda parecía ser el único que conseguía algún tipo de madurez. Los demás parecían atrapados en sus capullos originales. En fin, así de fácil, Trape John había pasado de ser un protagonista a un personaje secundario. Y como Wayne explicó más tarde en entrevistas, no se trataba de ego, se trataba de la integridad de la narración. Una vez dijo, Trape no tenía mucho que hacer. Era uno de los dos compañeros y luego se convirtió en el tipo que asentía a todo lo que decía Alan. Pero a diferencia de Mlan, que se despidió públicamente, Wayne eligió otro camino, en silencio y sin hacer ruido. Decidió no renovar su contrato después de la tercera temporada. Los productores ni siquiera supieron que se había ido oficialmente hasta poco antes de que empezara el rodaje de la cuarta temporada. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más inusuales. El contrato de Wayne con el show nunca fue firmado formalmente, lo que significa que todo el tiempo había estado trabajando en un acuerdo de apretón de manos. Esto significaba que cuando los productores amenazaron con demandarlo por incumplimiento de contrato, no tenían base legal, ya que no había roto nada. Simplemente se había marchado de una serie en la que ya no creía que su personaje tuviera espacio para crecer. Su marcha fue abrupta y dejó a los guionistas en una situación difícil. Como resultado, tuvieron que rehacer el inicio de la cuarta temporada, explicando en el primer episodio que Trapper John había sido dado de baja mientras Ojo de Halcón estaba de permiso. Primero Henry y ahora Trape, para colmo de males. No hubo escena de despedida para él, ni fiesta en el hospital, ni, lo que es más importante, un adiós sincero. Los productores se apresuraron a controlar los daños, y en lugar de Wayne apareció McFarrell como B.J. Hunyard, un personaje más centrado, emocionalmente complejo y quizá menos rebelde que Trape. Con este cambio, la dinámica de la serie cambió inmediatamente. Desapareció la comedia de colegas y se introdujo una versión más suave e introspectiva. Pero aquí está la ironía. Más se hizo más profunda y posiblemente mejor en ausencia de Trape. Aunque muchos siguen diciendo que prefieren las primeras temporadas, nosotros diríamos lo contrario. Wayne, por su parte,
No desapareció de los focos, después de más. Apareció en programas de televisión y películas, pero finalmente tomó un camino totalmente diferente, convirtiéndose en un exitoso inversor y comentarista financiero. Wen era inteligente, muy inteligente. Había estudiado historia en Princeton y más tarde hizo carrera en Wall Street. De hecho, en la década de 1990 era un tertuliano habitual en el programa de Fox News Cashing In, en el que debatía sobre economía y política. Ganó millones no actuando, sino invirtiendo con inteligencia. Sin embargo, nunca se alejó completamente de Hollywood. Hizo algunas películas para televisión, tuvo un par de papeles recurrentes e incluso bromeó sobre su época en entrevistas posteriores. A pesar de la brusquedad de su marcha, no parece que haya habido mala sangre duradera entre él y el reparto. De hecho, Alda dijo una vez, Wen es una de las personas más inteligentes con las que he trabajado. Le eché mucho de menos cuando se fue. Esa amistad permaneció intacta, y cuando Wen falleció en 2015 a los 82 años, Alda tuiteó, era inteligente, divertido, curioso y dedicado. Hicimos un pacto para hacérnoslo pasar mal el resto de nuestras vidas, y siento que no tengamos la oportunidad. Aunque Wen dejó más en la cima de su popularidad inicial sin fanfarrias ni aplausos, todavía es recordado con afecto por los fans que adoraban la sonrisa juguetona y el encanto despreocupado de Trape. Ya hemos hablado de cómo todos estos actores se marcharon para seguir otros caminos. Pero qué decir de los que se fueron porque la serie era un desafío emocional. Gary Burrough. Es irónico teniendo en cuenta que era el corazón del equipo, pero Gary Burghoff no dejó más con fanfarrias o celebraciones. Se fue en silencio, dolorosamente, y por razones mucho más profundas de lo que la mayoría de la gente nunca se dio cuenta. Para los fans, Gary era Radar O'Reilly, el empleado de la empresa de ojos anchos con una intuición asombrosa, un osito de peluche bajo un brazo y la guerra bajo el otro. Radar oía los helicópteros antes que nadie, tenía una inocencia dulce, casi infantil, que suavizaba la dureza del campo de batalla. Y mientras Ojo de Halcón y Trampero rompían las reglas y Henry Blake lidiaba a tientas, Radar era el pegamento, el alma y, algunos dirían incluso, el latido emocional del 477º. Pero detrás de esa voz suave y esa sonrisa nerviosa había un actor que se deshacía lentamente bajo el peso de todo aquello. Gary fue el único actor que repitió su papel en la película más original de 1970. Y al hacerlo, aportó a Radar una vulnerabilidad que no existía en la película. La versión cinematográfica de Radar era más traviesa, incluso un poco sórdida, pero en la televisión, Gary convirtió a Radar en algo inolvidable, un símbolo de la inocencia perdida en tiempos de guerra. De hecho, su actuación fue tan icónica que a menudo se le consideraba insustituible, y sin embargo, en la temporada 7, las grietas comenzaron a aparecer. Gary tenía problemas personales y profesionales. El agotador calendario de producción de más, combinado con su propio perfeccionismo, empezó a desgastarle. Llevaba mucho tiempo luchando contra la ansiedad y la depresión, algo que rara vez aparecía en los titulares de la época, pero que afectaba profundamente a su capacidad para hacer frente a las exigencias del rodaje. Luego estaba el dolor de estar lejos de su familia. A finales de los 70, Gary estaba casado y tenía una hija pequeña, pero las largas horas de rodaje le obligaban a estar constantemente fuera de casa. E incluso admitió más tarde que perderse los primeros años de su hija le parecía un error del que nunca dejé de arrepentirme. En una entrevista de 2018, el coprotagonista Mac Farrell recordó, Gary tenía problemas emocionales. Siempre sintió que no recibía la atención o el aprecio que merecía, pero creo que subestimó lo mucho que todos le respetábamos. También hubo disputas contractuales derivadas del hecho de que Gary quería un mejor salario, más flexibilidad y menos tiempo en pantalla para poder gestionar su vida personal. Los productores, conscientes de la importancia de Radar en la serie, intentaron adaptarse a él lo mejor que pudieron. En un momento dado, incluso le concedieron más tiempo libre y menos apariciones por temporada, pero no fue suficiente para él. Emocionalmente, estaba acabado, y así, en la temporada 8, tomó la difícil decisión de dejar más para siempre, pero esta vez, a diferencia de Wen, la serie no lo dejó escapar en silencio. Radar tuvo un episodio de despedida en 2 partes titulado Goodbye Radar, uno de los argumentos más desgarradores de la serie. En él, Radar regresa de su permiso y descubre que el 4077 se está desmoronando en su ausencia. Al principio, intenta arreglarlo todo como siempre, pero al final, se da cuenta de que es hora de seguir adelante. Su madre le necesita en casa, su granja comunitaria tiene problemas.
Y quizá Radar haya madurado por fin. La escena final del episodio es casi silenciosa. Solo Radar alejándose, silueteado contra el cielo coreano, con su osito de peluche abandonado en la litera de Hakkeye. Ese momento fue tan emotivo como conmovedor. Y dijo todo lo que la serie no podía expresar con palabras. Y el público sintió esa pérdida porque verle marchar fue como decir adiós a nuestra propia inocencia. Después de más, Gary se tomó un largo descanso de la actuación. Hizo algunas apariciones, incluido un corto spin-off llamado Walter, donde Radar se convierte en un policía novato, pero no terminó de despegar. Con el tiempo, decidió alejarse de Hollywood y dedicarse a la pintura, la conservación de la naturaleza y la invención. Sí, han oído bien, inventar. Fue titular de varias patentes, incluida la de un sistema de aparejos de pesca. Su amor por la naturaleza pronto se convirtió en un refugio y una forma de curarse de las presiones de la fama y de la carga emocional que le había causado MASH. Gary explicaría más tarde que lo dejó por dos razones, mi familia y el agotamiento. Quería recoger los pedazos de mi vida. ¿Y quién podría culparlo? Hoy en día, Gary vive una vida tranquila, no hace muchas entrevistas, no persigue el centro de atención, pero de vez en cuando, los fans le ven en alguna convención o leen alguna cita rara. Y recuerdan al chico de corazón blando y grandes orejas que podía oír los helicópteros antes que nadie. Pasemos ahora al hombre que interpretó a uno de los villanos más hilarantes de la televisión, Larry Linville. Es difícil imaginar los primeros tiempos de Más sin Frank Burns, el personaje rígido, mezquino y desesperadamente engreído. Interpretado a la perfección por Larry Linville, el mayor Burns era el personaje que el público adoraba odiar. Su enfermiza obsesión por las reglas, su romance secreto con el mayor Ulan y su profundo complejo de inferioridad lo convertían en el perfecto complemento cómico de Ojo de Halcón y Trampero, pero a medida que la serie maduraba, el villano de una sola nota de Frank empezó a destacar, y no en el buen sentido. Mientras otros personajes profundizaban, Frank permanecía atrapado en un bucle. Sus inseguridades nunca evolucionaron y sus prejuicios nunca fueron cuestionados. Y Larry, un actor con mucho más rango del que se le permitía mostrar, empezó a sentir la tensión. Al final de la temporada 5, Larry tomó una decisión audaz. No renovaría su contrato. En sus palabras, había llevado al personaje tan lejos como podía. No le despidieron y, desde luego, no le presionaron. Simplemente se marchó, reconociendo que MASH estaba creciendo más allá de la función limitada de Frank. Y el efecto dominó fue enorme. Sin Frank, la serie fue libre para explorar conflictos morales más complejos. Ya no había necesidad de un villano de dibujos animados. La comedia podría venir de la ironía y la humanidad en lugar de slapstick y la crueldad. En muchos sentidos, nos gusta pensar que la salida de Larry marcó una encrucijada creativa para más, que la elevaría de buena a legendaria, pero eso no significa que los fans no sintieran la pérdida. Durante 5 temporadas, Frank fue el remate y la presión. Su marcha obligó a la serie a replantearse su ritmo. Y aunque su salida no se lamentó en la trama de la serie, ya que se escribió que había recibido un ascenso cómodo, se sintió profundamente en el ADN de la serie. Larry siguió haciendo papeles de invitado en televisión y cine, pero nunca volvió a encontrar un papel tan visible o inolvidable como el del comandante Frank Burns. No solo se eliminó al personaje de Larry de la serie, sino que se incluyó a otro personaje que también abandonaría la serie para ocupar su lugar, David Ogden Stiers. Si Frank Burns era el villano de los dibujos animados, Charles Emerson Winchester III fue el personaje que sustituyó a Frank en la 6ª temporada. Winchester no podía ser más diferente. Culto, brillante, arrogante y profundamente reservado. Era más que un simple antagonista. Era un desafío para Ojo de Halcón, para BJ, para el propio tono de la serie. Y David Ogden Stiers lo interpretó con exquisita moderación. Al principio, Winchester parecía pomposo e insufrible, pero con el tiempo, las grietas comenzaron a aparecer. No era despiadado, solo reservado. Y definitivamente no era cruel, quizás solo un poco orgulloso. Debajo de las capas de ópera y vino había un hombre que se enfrentaba a la brutal realidad de la guerra, paciente a paciente. A diferencia de Larry o de los otros, David no se fue a mitad de la serie, se quedó hasta el episodio final, y no se fue como protesta, sino como cierre poético. Su escena final enseñando al chino PS a tocar Mozart es uno de los momentos más inquietantemente bellos de la historia de la televisión. Y ese era el poder de Winchester. No estaba ahí para caer bien, estaba allí para recordarnos que la guerra nos rompe a todos, incluso a los que se creen demasiado refinados para que les afecte.
Cuando se le ofreció la oportunidad de unirse al spin-off Aftermath, David la rechazó, explicando que el arco argumental de su personaje estaba completo. En sus palabras, Winchester había dicho lo que tenía que decir. Tras su exitoso paso por la serie, pasó a poner voz a personajes de Disney y, en 2009, reveló su sexualidad en una entrevista concedida al sitio web Gossip Boy. Soy Dave. Estoy muy orgulloso de serlo. Según él, no había salido del armario al principio de su carrera porque temía que pudiera perjudicar sus oportunidades en la industria, sobre todo cuando trabajaba como doblador para Disney y seguía apareciendo en televisión y cine. En aquella época, existía una preocupación real de que salir del armario pudiera costar papeles a los actores o dar lugar a un casting inadecuado. A pesar de ser reservado sobre su vida personal durante la mayor parte de su carrera, era profundamente respetado en la industria, tanto por su dignidad como por su extraordinario alcance. Falleció en 2018 a los 75 años a causa de un cáncer de vejiga. Aún así, su legado permanece no solo en sus actuaciones, sino también en el valor silencioso que le llevó a vivir su verdad en sus propios términos. Pero no podemos terminar este video sin algunas menciones honoríficas. Aunque las mujeres de esta serie solían interpretar a personajes secundarios, sus papeles fueron fundamentales para el desarrollo del tono de la serie. Y una de esas mujeres fue la mayor Margaret Hudlips Houlihan, las mujeres de más. En una zona de guerra llena de hombres haciendo bromas para mantener a raya la oscuridad, las mujeres de más tenían un trabajo más duro, ser vistas, y ninguna mujer se enfrentó a una escalada más empinada o a una transformación más notable que la mayor Margaret Hudlips Houlihan, interpretada por Loretta Swett. Cuando más comenzó, Margaret fue escrita como el chiste, su apodo lo decía todo, labios ardientes, una referencia a un gag de la película original. Era estricta según las normas y a menudo objeto de burlas, pero Loretta se negó a que Margaret se quedara en esa caja. Con cada temporada, dotaba al personaje de inteligencia, fuerza y vulnerabilidad. Al final de la serie, Margaret no solo era respetada, era un personaje completo, complejo y discretamente revolucionario. Loretta dijo una vez en una entrevista, quería que fuera una mujer con sustancia, y lo fue. Margaret se convirtió en una oficial condecorada, una experta enfermera jefe y uno de los pocos personajes que cuestionaba abiertamente la crueldad de la guerra sin dejar de hacer su trabajo con una precisión inquebrantable. Curiosamente, mientras que muchos actores masculinos abandonaron más, Loretta permaneció durante las 11 temporadas. Fue una de las 4 actrices que aparecieron tanto en el piloto como en el final, mientras que personajes femeninos recurrentes como la teniente Jen Jervis o la enfermera Cutler iban y venían. Margaret se quedaba y evolucionaba. En una serie en la que la guerra desnudaba a todo el mundo, Margaret se mantuvo firme.